Traerles más información de lo que está sucediendo en Cuba. Fíjense, el influencer y activista Yoandy Montiel Hernández, conocido mundialmente, diría yo, como el gato de Cuba, por sus directas, alocadas, mirando el teléfono, por su manera de ser frontal contra la dictadura cubana y decir las cosas como son, ya Yoandy, ex preso político además, pues ha sido arrestado a golpes por la policía del régimen cubano. Una vez liberado, el activista también compareció en directo a través de las redes sociales y explicó lo sucedido. Me reventaron la cara. Cuando te revientan la cara esposado, tú no tienes nada que hacer, es cobardía. Me explotó la cara por decir patria y vida. Imagínense, por decir patria y vida. Por cierto, también quiero comentarles, ustedes recordarán la semana pasada cuando comenzó el primer vuelo de deportación de cubanos desde México. Aquí tuvimos un invitado, un joven cubano allí en la isla. Le han hecho la vida un yogur a este muchacho solamente por hablar aquí en América Radio, por contarnos lo que estaba sucediendo. La dictadura cubana lo ha amenazado, le ha hecho de cuanto hay, le ha dicho que va a ir preso nuevamente si se atreve a hablar con la prensa independiente, con América Radio, con este servidor. Y así es el día a día del régimen cubano. Mientras esto pasa, Joana Tablada, una de las altas funcionarias del régimen cubano para Estados Unidos, ha venido aquí a Washington a hablar con el gobierno del presidente Joe Biden y a decirle que quiere que lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que quiere mejorar las relaciones, que ellos están dispuestos a mejorar las relaciones. Y Estados Unidos ha sido claro. Le ha dicho, si el régimen cubano quiere mejorar las relaciones con este país, tiene que avanzar en el tema de derechos humanos y tiene que soltar a los más de 1,000 presos políticos que hoy hay en las cárceles de la dictadura. Esto es lo que ha dicho el gobierno del presidente Joe Biden. Me parece muy sabio de su parte y me parece muy consecuente y se le agradece esa posición. Tengo conmigo en línea a Yaxis Cires, el director del Observatorio de Derechos Humanos, director de estrategia del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid. Yaxis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias. Y bueno, un saludo para ti y para tus oyentes. Gracias, Yaxis. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Cuba en este momento? No hay avances por lo que se puede apreciar. El régimen sigue intentando hacer un nuevo deshielo 2.0 al estilo de Obama, pero la administración Biden se contiene debido a las violaciones sistemáticas y flagrantes, siempre me sale mal la palabra, de los derechos humanos. Bueno, es una situación difícil y, por ejemplo, para decirte dos ejemplos, hace 15 días le han pedido hasta 15 años de prisión a los manifestantes de hace un año en Nuevitas. Eso es un ejemplo. 15 años de prisión a una joven que lo único que hizo fue transmitir la protesta en directo. Claro, en una protesta a la que el régimen respondió de manera violenta y habían imágenes. Y el otro ejemplo es que también hace unos días fue el juicio de la joven cubana que hizo una demostración artística envuelta en la bandera cubana. Le piden más de 4 años de prisión a Aniet y la principal preocupación del fiscal en ese juicio, donde no hubo derecho a testigos de la defensa, donde incluso reprimieron a un periodista independiente que quería llegar para observar. Bueno, la principal preocupación del fiscal era saber si ella llevaba ropa interior o no debajo de la bandera. Increíble. Entonces, yo creo que son dos ejemplos claros de la situación que se está viviendo en el país, a lo cual hay que sumar el hecho de que de la situación de empobrecimiento que hay y que vemos que las autoridades no toman las medidas que hay que tomar, sino que siguen pidiendo
sacrificios o esperando del exterior la solución a los problemas nacionales. Justamente este tema de esperar desde el exterior la solución a los problemas cubanos es tremendo, porque mientras el país entero se sume en la más absoluta miseria, mientras el país se va depauperando, el régimen sigue. Yo creo que la imagen mejor que refleja esto es esa de el Titanic, ¿no? Hundiéndose y aquellos tocando, los músicos tocando. A veces da la impresión de que así está el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ellos siguen con su discurso mientras el país entero se va depauperando, mientras cada día la situación es peor en la isla. Sí, y el problema, permíteme un análisis, de que la gente que, por ejemplo, como López Obrador, que está diciendo que va a hablar con Biden para que cambie la postura hacia Cuba. A ver, uno en una primera visión, uno no está en contra de que se haga ese tipo de mediación. El problema es que las exigencias son a Estados Unidos y no al régimen cubano. Entonces esto nos recuerda, Mario, a lo que pasó cuando el deshielo de Obama, que creían que cuando Estados Unidos mejorara sus relaciones con Cuba, con el régimen cubano, Latinoamérica iba a ser más exigente en materia de derechos humanos con el régimen cubano. Pero no pasó. Recordemos en la cumbre de Panamá, donde Obama saluda y se da un abrazo con Raúl Castro, en esa misma cumbre no hubo ni un solo reproche al régimen cubano por la situación de los derechos humanos en la isla. Entonces, desde el punto de vista internacional, choca que con esa misma pasión, ímpetu, que se dice que se va a pedir a Estados Unidos un cambio en las relaciones, no exista ese mismo nivel de exigencia con el régimen cubano. El problema de este Titanic, para usar la expresión tuya, es que al final quienes se están ahogando, quienes están pagando el costo de no hacer los cambios, es el pueblo, es el ciudadano común, en especial aquel que no puede salir, y eso que salir ahora es una actividad de riesgo porque es salir por las fronteras y tal, o aquel que, por ejemplo, tiene que soportar la escasez de medicamentos, alimentos que hay en este momento en la isla. Tal cual. Y a propósito de esto que comentabas, ¿no? de estas cumbres donde nunca se le pidió responsabilidad al régimen cubano, sigue sin pedírsele ningún tipo de responsabilidad al régimen cubano en ningún momento. Y es increíble. Yo escuchaba hoy temprano a Carlos Loret de Mola, un gran periodista mexicano, y él lo primero que decía era eso. Andrés Manuel López Obrador, él está pidiendo al presidente Biden que quite las sanciones al régimen cubano. No menciona una sola vez las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del régimen cubano. Al contrario, auxilia al régimen cubano para que continúe cometiendo todo tipo de abusos contra su población civil. Entonces hay una responsabilidad definitivamente en toda América Latina, que no ha sido capaz nunca de quejarse por lo que está sucediendo en Cuba, de tener una palabra en solidaridad con el pueblo cubano, salvo honrosas excepciones. En algún momento países como Uruguay, en algún momento países como Costa Rica, pero por lo demás hay una banda ahí de cómplices, ¿no? Sí, que ni siquiera en términos coloquiales, porque hay formas y formas. Ni siquiera como decirle, oye, mi hermano, suaviza un poco. Es decir, que esto es muy coloquial y muy cubano. Entonces, suaviza un poco o abre un poco la mano, haz algo por tu propio pueblo. Ni siquiera eso. Entonces, ese es el problema. Ahora, un signo de esperanza, hay que seguirlo de cerca, es que en los próximos días, yo diría en la segunda semana de noviembre, va a ser el examen periódico universal,
Y yo creo que va a ser un buen momento para que la balanza no es que se vaya a equilibrar con la elección, porque ya fue la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, pero se va a equilibrar un poquito en la medida en que las democracias, principalmente las democracias europeas, planteen una serie de exigencias que ahí se presentan como recomendaciones, pero que todos sabemos que son críticas o exigencias al régimen cubano. Por tanto, ese es un signo de esperanza, como siempre, no es un signo definitivo. Es decir, eso no es lo que va a hacer que cambie el régimen, pero sí, desde el punto de vista moral, la comunidad internacional tendrá una oportunidad de asumir una posición más o menos ética en favor de los derechos humanos en Cuba. Gracias, Yaxi Cires. Quédate conmigo al regreso, por favor, para hablar de la situación de los presos políticos en este momento en la isla. ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuál es su situación, su realidad? ¿Qué es lo que está pasando dentro del país? Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.